Yo creo que es el momento de que Paco pueda defenderse, pobre. Paco, buenas tardes. Bueno, Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, defiéndete porque no veas cómo ha ido Iru contra ti y todas estas cosas, ¿eh? A ver, lo primero es que la foto no la he hecho yo, la ha hecho Noel. Y se lo tengo que agradecer muchísimo, que es un compañero terraplanista. Entonces, por supuesto que pone ahí sus elementos para que quede claro. Claro. La foto mía es del año pasado, lo que pasa es que me conservo como un chaval de 17 años gracias a mis terapias. Aunque bueno, se va viendo el cartonaje por ahí. Y nada, pues aquí encantado de estar compartiendo con vosotros, Julio, y con todos los amigos. Y nada, preparado para ya casi cerrar y irnos de vacaciones, ¿no? Sí, ¿no? A mí me han contado que te vas a las Islas Seychelles. No, tío. Sí, joder. Bueno, un poquito más cerca, Galicia, pero tampoco está nada mal, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar, señoras y señores. Ustedes ya conocen a Paco Vinagre. Tiene una trayectoria muy conocida y reconocida. Y es una persona que además estudia y se preocupa para dar información. Y hablamos de salud en este momento. Un tema que precisamente, Paco, interesa y cada vez más a todas las personas que nos están viendo. Hombre, por lógica, porque muchas y por desgracia fueron víctimas de este sacrificio, es decir, de la inoculación de las vacunas de la Agenda 2030, y buscan revertir los efectos secundarios de estas mal llamadas vacunas o pócimas, ¿no? Paco, cada vez está interesando más la medicina y sobre todo está interesando más la medicina natural. la salud. La salud, sí. Pues sobre la medicina natural, bueno, dependiendo del concepto que tengamos de ella, pues en el fondo puede que no tenga yo tanto conocimiento. A lo que voy yo más bien es a integrar las medicinas tradicionales o ancestrales, Muy bien. ¿bien? Que contienen realmente un conocimiento súper profundo de cómo es nuestra realidad y que creo que hemos llegado a un momento en el que sí que podemos hacer esa integración entre nuestro conocimiento moderno, el conocimiento de la ciencia occidental, que también ha aportado muchísima información, y ese conocimiento de tiempos, vamos, sin tiempo casi, en el que nos contaban que todo está vivo, que realmente tenemos unas capacidades creadoras y de cambio divinas, y que eso es un concepto que debemos tener muy claro para no caer en lo mismo que hemos caído antes. Caer en creer que lo que está fuera es lo que manda sobre mí. Ya. Ni siquiera en mi salud lo que está fuera es lo que manda sobre mí. Y eso es la propuesta que os quería hacer hoy. Un poquito empoderarnos, ¿no, Paco? Desde el conocimiento, por supuesto, y también un poquito la práctica de algún tipo de acciones que tú, pues, también puedes encaminar o aconsejar a los seres que vengan un poquito a buscar una nueva coherencia del entorno. Exactamente. Y nada, pues ahí me he preparado pues unas diapositivas que, como siempre, no sé si voy a llegar hasta el final, pero si no, luego confío en Iru o en los compañeros Barea para acabar en sus canales. Acá opera acá el de Miurgo es David Barea. Lo asiste el ángel caído Jordi Barea y el querubín Martín Rodríguez. Qué tonto que es, y tú estás arriba yo observando. soy el dios superior que está fuera de todo eso mirando simplemente, ¿no? Sí, obviamente junto con Julio, obviamente. Es increíble esto, yo no lo puedo, tío. No sé si voy a poder acabar el programa. Déjate llevar, Julio. Déjate por el éter. Escucha, hay que compartir pantalla, Paco. No sé si te está compartiendo. Por lo que ha dicho, yo no sabía que traía. Qué grande, Paco, ¿eh? Va a sacarnos un PowerPoint aquí de la nada. No Claro sé, que sí, como y ahí tiene que ser. Sabe que tiene confianza total. Y además, vengo preparado. Claro. Si vengo preparado, no, espérate. Ya no funciona ahora. Ahora sí, ya estoy. Perfecto. Si es que el que sabe, sabe. Adelante, Paco, cuando quieras. Entonces, vengo ya con una práctica que no Hombre, apunta. te he enseñado bien, Paco, te he enseñado bien. Sí, totalmente. Yo te lo agradezco. Adelante, Pues la primera diapositiva que os tengo viene con una frase que conocerán bastantes, el solve et coagula, que es como un moto muy profundo de la alquimia,
que significa disuelve y junta. Bien, pues quiero utilizar esta frase junto con esta reflexión. La verdad está disponible para aquellos que tienen el valor de cuestionarse todo lo que les han enseñado. El tema es que hay que hacerlo una y otra vez en una espiral pulsante de crecimiento eterno. Y ahí es donde caemos en la trampa algunas veces. Nos pensamos que por haber salido de lo que yo creía antes, ya está todo resuelto. Claro. Y vuelvo a hacer lo mismo. Me engancho al dogma de la siguiente creencia que he elaborado. Correcto. Muy buena. Y otra vez me quedo atrapado. Muy buena. Bien. La vida es un juego evolutivo sin final. El videojuego de las fases infinitas. Sí, señor. Por tanto, si tú ves que estás atascado en alguna fase, si ves que hay un límite a tu vida, empieza a cuestionarte todo lo que crees para poder salir de ahí, para poder seguir avanzando. Y ese es el tema que yo creo que también, en el momento actual estamos en ese punto, ¿no? En todos los ámbitos de nuestro paradigma, ya sea la política, la ciencia, religión, economía y la salud, por supuesto. Entonces, utilizando esa frase que os decía antes, alquímica, yo creo que ha llegado el momento de hacer el coagula con la información sobre la salud, la información tanto moderna como la ancestral. Bien, aquí el problema que tenemos es el lenguaje. La información que nos viene de tiempos inmemoriales tiene un lenguaje que suele ser un lenguaje simbólico, un lenguaje poético. Y entonces nos cuesta hacer la traducción porque ahora mismo vivimos con un lenguaje prosaico total y nos agarramos a las palabras sin darles amplitud en el significado, ¿no? Sí. Es decir, intentando como no abrirnos a otras posibilidades, sino agarrarnos a la letra. Claro. ¿Bien? Bueno, pues si incorporamos ese conocimiento antiguo, podemos empezar por que nos decían, por ejemplo, las tradiciones chamánicas, que la materia se compone de una sustancia que tiene una forma. Y esa forma se origina cuando se junta la información y la energía, el movimiento. ¿Bien? Bien. Aquí ya estamos tocando de nuevo el tema del éter, ¿no? El éter sería esa sustancia primigenia que con una información, con una vibración determinada y una energía, puede llegar a generar una forma que se mantiene en el tiempo. Y eso es lo que llamamos materia. ¿Ya? Bueno, pues ya sabemos que lo que está arriba también está abajo, lo que está dentro es afuera, y por lo tanto, eso es una propiedad fractal. Lo mismo que se produce en el éter, también se produce en nuestra salud, o más bien en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también es una forma que se compone de creencias, que es la información, y emociones, que es la energía. ¿Bien? Entonces ya estamos haciendo el puente entre esos conocimientos ancestrales y los conocimientos modernos. ¿Cómo definimos entonces la salud? Pues podemos definir la salud como un estado de equilibrio pulsante, porque la vida necesita expandirse y contraerse. Necesitamos salir al exterior, a interactuar, a recibir información, a nutrirnos, y volver al interior para integrarlo. Vale. ¿Bien? Y ese es el proceso de la vida. Si ese proceso es armónico, pues entonces sentimos bienestar en nuestro sistema cuerpo. ¿Bien? Porque nuestro sistema cuerpo se compondrá de esa materia, de esas creencias, esa información y esas emociones, la energía. Bien. Estoy contándolo de una manera muy simple. Todo esto, por supuesto, cada uno tiene sus conocimientos y puede decir, no, porque entonces hay no sé cuántas capas y está el cuerpo etéreo y el cuerpo no sé cuántos, no sé qué. Bueno, yo me voy a quedar en esta explicación, que creo que es la que puede llegar muy fácilmente a la gente. Luego se puede profundizar todo lo que sea. Claro. Me ha gustado, Paco, para hacer un inciso ahí. Has arrancado con el Sobe Coagula. Se nota que has estado este fin de semana en Madrid, creo que ha sido con Artur Sala, y supongo que habréis hablado de todos estos temas tan interesantes. Yo lo suelo hacer mucho con Lucas también. Y en cuanto a no quedarse quieto, ¿no? Al final seguir aprendiendo. Una vez yo abrí el libro de la Biblia a modo un poquito oráculo y lo abrí por Proverbio 23 creo que era, y decía algo así como que adquiere sabiduría y no dejes de hacerlo por nada en el mundo.
Así que creo que es un camino que siempre nos va tocando hacer, ¿no? No quedarnos estancados y poner también a prueba, como tú decías, todo lo que vamos adquiriendo e incorporando. Y en cuanto a de dónde nace la vida con el éter, siempre rescato las palabras de Lanka, que dice que se crea la vida en esa sustancia superficial entre las membranas también, dentro de cada uno de nosotros, en cada una de nuestras partes de las células, y con una tensión donde hay un crecimiento y un decrecimiento, ¿no? De alguna manera se necesita también en la vida esos momentos de expansión y de coagulación nuevamente para que se pueda dar pues los fenómenos que nosotros podemos al final observar en materia. Exacto. Si se para ese movimiento, se para la vida. Bien, pues entonces, nosotros queremos estar en ese equilibrio pulsante para estar en bienestar, ¿vale? Y ahora me refiero fundamentalmente a los humanos. Nosotros hemos desarrollado, o se ha desarrollado en nosotros, un sistema muy especial que es nuestra mente, que lo podríamos asimilar a el funcionamiento de todo nuestro sistema nervioso, no solo el cerebro, sino todos los nervios e incluso casi el cuerpo entero. Bien, esa mente es la que gestiona tanto las creencias, las emociones y el cuerpo físico, el funcionamiento de los órganos, tejidos, células. Bien. Y lo hace de una manera inconsciente. Nosotros no nos tenemos que preocupar todos los días para decirle al corazón, late, a los pulmones, respira, al estómago, digiere. Sí. Eso lo hace el sistema solo. ¿Bien? Bueno, pues entonces hay una parte de esa mente que opera independientemente de que yo me dé cuenta o no. A eso lo podemos llamar inconsciente. Pero si empezamos a profundizar un poco, dentro de ese inconsciente podemos encontrar una separación. Hay una parte que está más relacionada con nuestros patrones biológicos y nuestros comportamientos, ¿bien?, que lo podemos llamar subconsciente, sería lo que está por debajo de nuestro consciente, y además lo llamamos sub, porque en las tradiciones chamánicas lo relacionarían con el mundo inferior, el que está debajo. Bien, que luego ya en nuestro retorcimiento cristiano pues lo hemos llamado infierno, pero que en realidad no es más que el reconocimiento de que nosotros venimos con una serie de patrones aprendidos y que está muy bien, porque si tuviésemos que aprender conscientemente todo lo que sabe hacer el cuerpo inconscientemente, no vivíamos, no nos da tiempo. ¿Bien? Hay otra parte del inconsciente que tiene que ver también con ese mundo más allá, el mundo superior. Ese supraconsciente sería la capacidad que tiene nuestra mente de acceder a otra información más allá de esos patrones que tiene. Y lo vamos a dejar ahí pendiente porque esto tiene relación con esos estados de iluminación, incluso con acceder a la información del éter, pero luego al final de las diapositivas ya os lo enlazo todo, ¿vale? Lo vamos a dejar por ahí ahora y pues vamos a traer la otra parte. Hay una parte inconsciente que es muy importante dentro de nuestro cuerpo, pero también hay una parte consciente. Y esta parte consciente, en las tradiciones antiguas, la llamaban el mundo medio, porque es el mundo que hace de puente entre ese mundo superior y el mundo de los patrones, el mundo inferior. Y nuestra manera de mantener la salud sería intentar conectar esos dos mundos y transmutar las energías que no nos permiten vivir en armonía. Y eso lo conseguimos a través de la observación y del dejar ir esos patrones que no nos valen. ¿Bien? Nos tenemos que dar cuenta primero y luego soltar. Se nos ha girado faena, ¿eh? Se nos ha girado faena. Sí, es una faena además de vida, ¿eh? Correcto, Paco. Muy bien, pues entonces, si las creencias, las emociones y el entorno físico en el que vives, tu cuerpo y dónde estás, no son armónicos, es decir, hay una prevalencia de algo o hay una carencia de algo, entonces el sistema cuerpo sale de ese equilibrio para adaptarse a lo que está viviendo, ¿bien?, para hacer lo mejor que puede. Claro. Eso sí, si tú no eres consciente, tu cuerpo, ese inconsciente, lo va a hacer con sus patrones. Ya. Y por lo tanto va a entrar en el modo biológico. Y el modo biológico consta de, si yo estoy en una situación estresante, pues entonces puede ser que se genere un choque biológico dentro de mí, entro en conflicto, mi cuerpo cambia, encuentra una salida biológica y consolida esa solución. Y eso es lo que se llama el programa biológico.
Bien. Vale. Que realmente, pues nuestro cuerpo está muy bien preparado para estar en el mundo. Espera. El problema es que nosotros, cuando ocurren esas cosas, nos sentimos débiles. Y a eso lo llamamos enfermedad, falta de firmeza. Bien. Y se debe a que hay una desarmonía entre cómo funciona el cuerpo, la información que se está manejando y la energía que se mueve. Bueno. Esto, Paco, podría ser un poquito lo que hablan, ¿no? En la gnosis, a lo mejor, con la autoobservación del recto pensar, el recto sentir y el recto actuar, para estar un poquito en armonía y que la energía también pueda fluir, ¿no? En esa atención e intención, pues coherentemente hacia un mismo punto. Exacto. Sí. En el fondo, si nos damos cuenta, todas las tradiciones tienen la misma información, porque estamos hablando del mismo sujeto, que somos nosotros. Claro. Nosotros funcionamos de la misma manera. Otra cosa es que puedas llegar a esa información desde diferentes vías. Y aparentemente, como voy a utilizar también lenguajes, metáforas, imágenes diferentes, parece que no hablo de lo mismo. Pero en realidad estamos hablando de esa sustancia, esa información, esa energía y esa forma. Incluso con la medicina germánica. En diferentes escalas. Incluso la medicina germánica, ¿no? Que nos dice que cuando no somos coherentes, pues, al final el cuerpo intenta adaptarse a una situación también para poder sobrevivir, más que nada. Están los mecanismos que actúan. Entonces, también se puede ver con ese otro lenguaje de Hammer, con la medicina germánica, cómo nos intentamos adaptar los órganos en concreto a una situación. Exacto. Y además teniendo en cuenta que el cuerpo es natural. Bien. Y de hecho, nuestros pensamientos son naturales. Nosotros somos parte de la naturaleza. Sí. Luego, lo de intentar ver cosas antinaturales o artificiales es querer salirte del sistema. No querer darte cuenta de que tú formas parte de ese sistema y que si estás en ese estado tendrás que ver cuáles son las razones dentro del sistema. Ya. Bien, si lo haces así, puedes encontrar la solución. Pero si tú te retiras del sistema, vas a inventarte una solución que no existe. Tú eres parte de eso, siempre. Sí, nos ha tocado vivir en esta sociedad con lo bueno y con lo malo y al final nos tenemos que desarrollar en ella. Al final tampoco te sirve de nada, entiendo yo, a gente a lo mejor individual sí, que irte de A a Z, pues mira, a lo mejor soluciona muchas cosas, pero sería un poquito como no vivir en el momento, en la época, ¿no? Que siempre dice Dani Márquez que ahora mismo pues pertoca. Pero más allá de vivir en una sociedad en concreto por el tiempo que nos toca, lo que hacemos es, ya más allá de vivir en esa sociedad, es vivir la vida, que es de la que formamos parte, de toda la creación. Claro. Está bien, está bien. Sigue. Adelante. Bien, pues ese punto que os voy dando también tiene que ver con la soberanía. Es decir, con el asumir yo que formo parte de ese sistema y que yo puedo modificar el sistema. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Bien. Vale. Bueno, esta parte enlaza con la nueva medicina, ¿no? ¿Cuándo nuestro cuerpo entra en esa desarmonía? Pues principalmente cuando vive situaciones que le dejan bloqueado, ¿bien? Que esos sistemas naturales no pueden gestionar. Y son situaciones inesperadas, me llevo una sorpresa, son muy dramáticas, me siento aislado, nadie me entiende y no hay una solución para el problema. Entonces, toda esa energía que se mueve para intentar ayudarte a encontrar la solución se queda bloqueada en tu cuerpo. Y ahí ocurre un cambio a nivel global del sistema cuerpo. Los músculos se quedan en tensión, puedes tener contracturas permanentes, cambia tu postura, las emociones también se bloquean y entonces te vuelves una persona reactiva, ya no, tus acciones no son comedidas con respecto a lo que está ocurriendo, sino que te metes en unos dramas que no son objetivamente reales, ¿bien? Y tu mente precisamente te está realimentando ese drama, te está dando esas posibilidades que son un desastre y por lo tanto las tienes que evitar, ¿vale? Cuando suceden situaciones de este estilo, pues entonces el cuerpo tiene ese cambio global. ¿Dónde se guarda todo esto? Pues ya hemos encontrado con la tecnología moderna, pues que las emociones están muy relacionadas con las amígdalas, que son una estructura del cerebro que es parte del sistema límbico, el sistema emocional. La parte mental, nuestros pensamientos, tienen que ver con los recuerdos explícitos y con nuestras creencias, y eso está fundamentalmente en el neocórtex. Y
lo físico, esas contracturas, esos cambios de postura de nuestro cuerpo, tienen que ver sobre todo con el cerebro reptiliano, nuestro cerebro más arcaico. Claro. Me gusta, Paco, porque... Perdón. Dime. No, me gusta porque has hablado del pensamiento que está en el neurocórtex, ¿no? Que a través del pensamiento podemos mantener un problema durante mucho tiempo, aunque no sea real, ¿no? Es lo que nos explica Hammer, ¿no? Que en esa cuarta capa, ¿no? Que tenemos embrionaria, que solo la tenemos los humanos, como es el neurocórtex, es por eso que podemos tener tanto desarrollo de cáncer, porque vivimos situaciones que, aunque no estén en la naturaleza, nosotros lo vamos recreando día tras día y al final estamos alimentando ese trauma que al final nos ha creado una trama. Por eso la etimología también se parece mucho, ¿no? Dentro de nosotros, creando un programa nuevo. Claro, la cuestión es que estos tres sistemas están interconectados. Entonces es una realimentación continua de unos sistemas a otros. Porque si tú tienes un pensamiento, pero estás en calma, tienes un pensamiento así como dramático y estás tranquilo, es como, ¿pero esto qué es? Fuera, lo descarto, ¿vale? También, si estás en un estado de calma y te duele alguna parte del cuerpo, o te empieza a temblar o se contractura, bueno, estás ahí, lo observas, no pasa nada. Incluso se puede llegar a relajar del todo. Pero si estamos alterados, bien, todo lo demás empieza a hacer una bola. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que es un sistema que funciona en un conjunto y puedes entrar a ese sistema a través de cualquiera de esas partes. ¿Bien? La parte del sistema límbico y la parte del sistema reptiliano son las partes que estarían más relacionadas con el subconsciente, con ese mundo interno de patrones, sobre todo biológicos, reactivos. Y nuestro neocórtex lo que hace es intentar justificar por qué está pasando eso. Y la mayor parte de las veces se lo inventa. No es real. Claro. Y ahí nos metemos en los jaleos. Sí. Ya luego contamos cómo nos deshacemos de todo esto. Vale. Entonces, sucede esa situación dramática, mi sistema cuerpo reacciona, cada una de sus partes guarda información, bloquea energía, y a partir de ese momento se van a disparar programas biológicos. El cuerpo va a decidir qué tiene que hacer ante esa situación que está viviendo. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de los humanos? Que nosotros, mentalmente, en ese nivel más neocórtex, nosotros generamos un conflicto emoción-creencia. ¿Bien? Estamos sintiéndonos mal porque está ocurriendo algo. Pero nuestro cuerpo lo que va a hacer es traducir ese conflicto emoción-creencia a un conflicto biológico. Porque él solo entiende la biología. Entonces, si yo estoy viviendo una situación en la que digo, es que me estás quitando el pan de la boca, bien, mi cuerpo lo que va a intentar es tensar los dientes para agarrar el pan, para que no me lo quites. Y también puede pensar, oye, si me quitan el pan de la boca no voy a tener para comer. Y entonces el cuerpo dice, vale, pues entonces vamos a empezar a guardar alimento. Y empiezo a generar quistes de grasa. ¿Bien? Luego, sobre una situación que vivimos a nivel neocórtex, estoy hablando con una persona y simplemente estoy negociando o estoy regateando, ¿bien? El cuerpo está haciendo cambios biológicos. Si la tensión emocional en ese regateo llega a ser muy alta, entonces los cambios biológicos van a ser muy potentes. Y ahí tenemos toda esa parte de la medicina germánica que es maravillosa, que te relaciona completamente los conflictos humanos con los tejidos que se afectan, los órganos, cómo tienen que cambiar. ¿Ya? Bueno, pues aquí el problema que tenemos los humanos es que tenemos una capacidad de hacer simbologías, metáforas y de todo, ¿bien? Que cada conflicto que tenemos externo, el cuerpo se vuelve un poco loco, generándonos síntomas por todos lados. ¿Vale? Porque si a esa persona, en vez de decir, me quitas el pan de la boca, dices que me estás dando una patada en el estómago, bien, pues entonces los síntomas van a ir a otro sitio. Y cada uno de nosotros va a estar activando programas biológicos dependiendo de nuestra educación. Por eso las familias suelen tener las mismas enfermedades, porque aprendemos a procesar los conflictos de la misma manera. No es tanto un tema de herencia. Y además porque utilizan en la misma familia unos conceptos y unos arquetipos que al final comparten. Entonces, claro, al final las vivencias pues tiendes... Mi madre, por ejemplo, ante un problema
accionaba de una cierta manera y yo aprendo desde pequeño también a accionar así. Luego puede ser que me vaya al otro extremo, porque veo que no quiero mantener ese programa, pero bueno, ahí tengo que lidiar también con mi propia capacidad de relacionarme con el mundo. Exacto. Bien. Bueno, vale, todo lo que he explicado hasta ahora encajaría bastante con lo que proponen en la medicina germánica. Pero aquí tenemos que añadir el conocimiento ancestral. Bien. Por ejemplo, en la visión chamánica, tú estás creando la realidad. En la versión de Hammer, te están diciendo que hay programas biológicos inamovibles, que la madre naturaleza los ha creado así. Bien. Y ahí hay un conflicto. ¿Yo genero la realidad o la realidad se impone sobre mí? Bueno, pues podemos buscar hechos para ver si podemos contrastar unas cosas con otras, ¿vale? Entonces, lo primero que nos podemos dar cuenta es que esos programas biológicos que se activan de una manera súper variable. Es decir, yo puedo tener un conflicto de desvalorización, eso va a ir a mi sistema locomotor, y yo puedo tener una deformación en los dedos o puedo tener una hinchazón, ya, pero eso soy yo. Pero es que otra persona puede desarrollar pues un problema en su mano que le impida la movilidad absoluta. Claro. E incluso hay personas que se les deforma de una manera que dices, esto es increíble. Claro. Parece un monstruo, ¿no? Sí. ¿Bien? Incluso hasta le podrías encontrar la utilidad biológica. Dices, ¿qué estás generando? Un martillo en tu mano. Si hay una desvalorización y tienes una mano que funciona como un martillo, ¿para qué te puede valer? Bien. Luego, nuestra mente también está creando la forma de ese cambio biológico. Claro. Paco, hay un inciso, no sé cómo lo ves tú, porque yo creo que Hammer no se mete tanto en el cuadrante del espíritu. Es como que deja más así que no, esa relación que hace entre alma, mente y cuerpo, y no se mete en la parte espiritual, que justamente es la que tú hablas, de la ética de la voluntad del individuo, que está más allá de lo que sería como la psique colectiva. No sé si quieres hacer alguna especificación ahí. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo cómo encajamos todas esas piezas también, ¿vale? Porque cuando hablamos de psique, alma, espíritu, dependiendo de la tradición que elijas, tiene conceptos muy diferentes, ¿vale? Obvio. Por ahora lo único que quiero mostrar es que esos programas biológicos tienen una flexibilidad muy grande, ¿bien? Que no son tan rígidos. Y luego vamos a ver si incluso hay casos en los que parecería que esos programas, pues como que se están rompiendo. Otro punto clave que antes de explicar todo eso es que entendamos que una adaptación no es una sanación. Si entendemos sanación como la liberación del conflicto o del programa que yo traigo. ¿Bien? Ejemplo, que además lo pone Hammer. El ciervo de la berrea que pierde la berrea. Pues entonces genera una osteoporosis para que luego en la fase de sanación se rellene el hueso y se vuelva más denso. Luego, el hueso no está volviendo en esa fase de sanación al estado original. No, el hueso está acabando esa adaptación para que en el siguiente conflicto ser más eficaz. ¿Bien? Luego, aquí hay algo que tenemos que tener claro. Adaptación no implica volver al estado anterior o eliminar patrones. ¿Bien? La adaptación biológica. Por tanto, si nosotros no hacemos esta distinción, entonces no nos daremos cuenta que la carga conflictual del conflicto biológico, es decir, toda esa energía que se está moviendo en tu cuerpo, ¿bien? Cuando se encuentra una solución y esa solución realmente es una consolidación del cambio, ¿bien? La siguiente vez que vivas esa situación vas a tener toda esa carga encima, no habrás soltado nada. Luego te va a resultar un estrés mucho más potente y una fase de reparación también con síntomas más intensos, ¿vale? Luego es una escalada continua. No estamos volviendo atrás. Casos especiales en los que podemos empezar a cuestionarnos el tema este de los programas, ¿bien? Y sobre todo darnos cuenta de qué capacidad tiene el cerebro de cambiar los programas biológicos. Hay un caso súper espectacular que es el de las identidades múltiples,
personas que tienen identidades que van cambiando, ¿vale? Estos son casos reales, no es la confusión que nos meten en las películas, que si te lo inventas, tal. No, es real, ¿bien? Tan real que dependiendo de la identidad que se active, se pueden producir cambios físicos como la aparición y desaparición abrupta de erupciones, ronchas, cicatrices y otras heridas en el cuerpo. Abrupta. Cicatrices. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que una información que se active en el cerebro, que se active, porque estar está. Si se activa esa información, de repente se desactiva toda la biología o la muestra de los conflictos biológicos resueltos, como es una cicatriz. Bien, esa se desactiva y entonces manda lo que está activo ahora. Bien. Para mí eso es como decir, entonces si cambio mi identidad, puede cambiar también mi biología, mis conflictos. Entonces eso sería una sanación y no sería una adaptación. No. Esto lo que te está diciendo es que tu cerebro tiene la capacidad de hacer unos cambios brutales en la biología. Sí. Bien. De quitar las soluciones que en una de las identidades se ha encontrado, bien, como puede ser una cicatriz, la elimino y vuelvo a un estado diferente. Bien. Y es más, incluso se puede cambiar de ser zurdo a diestro y de una identidad tener ataques de epilepsia o alergias u otra daltonismo, tener diferentes graduaciones según vayan cambiando las identidades. O sea que tienen que vivir con un montón de gafas en la mesilla de noche. Según se levanten, pues coger unas u otras. ¿Bien? Lo que quiero dejar claro es eso, es dentro de nuestro cerebro, llámalo mente, llama psique, ¿bien? Cuando se activa un programa, el cuerpo sigue ese programa. Por tanto, ¿qué pasa si yo soy capaz de cambiar el programa? Que te conviertes prácticamente en Dios, te diría yo, aquí en el terreno. Tenemos algo espectacular. Otra de los conflictos gordos que tienen los psiquiatras con los de identidades múltiples es que dependiendo de la identidad, las medicinas o las drogas psiquiátricas funcionan diferente. Es decir, si sale una identidad de niño, los tranquilizantes van a funcionar de una manera más potente. Claro. Y si sale una identidad de adulto, puede que no funcione. Claro, cambia todo el entorno. Pues si es de adulto necesito mucha más cantidad y si soy niño necesito mucha menos. Y es el mismo cuerpo. Solo es la identidad la que cambia. La activación en la psique. No, esto como replanteo de que podemos llegar a ser múltiples, no sé, personalidades, llámales, entes, de alguna manera podemos ir modificando, ¿no? A nosotros mismos con ese poder que es nuestro, no sé, llámale computación cuántica a nuestro cerebro, de alguna manera, o receptor de también, no sé, como antena de otra entidad, llámale espíritu, que está en otro lugar, que no es el cuerpo. Pero al final, claro, todas las implicancias que conlleva todo esto. Pues se me ha girado faena. Claro. Claro, pero al menos que te programes tú. Que no te programe no sé, el estado político que vivimos, ¿no? Marketing, que al final ese programa viene de eso, ¿no? En pro de un grama, de una gran madre que al final lo ha programado todo. Joder. Una matriz. ¿Os acordáis de aquella frase de muerte y resurrección? En términos iniciáticos, la muerte y resurrección siempre es la muerte y resurrección del ego, de la identidad. Bien. Luego, ahí ya tenemos pistas de que sí que podemos hacer ese cambio de identidad. Y si hacemos el cambio de identidad, entonces haríamos un cambio también en todos los programas biológicos asociados a esa identidad. Bien. Bien. Claro. En Gnosis... Antes. Dime. En Gnosis, Paco, nos decían que estaban los 3 factores de la revolución de la conciencia y primero era morir, más allá de, ¿no? En el ego, para crear tú una nueva identidad. Ahí naces, que sería la segunda, y luego tenían como tercera el sacrificio por la humanidad. Pero siempre todas las escuelas iniciáticas te hablan de eso, ¿no? De, al final, elimina lo que eres, o al menos en alguna parte de eso, ¿no? El disolver y coagular, y vuelven a hacer. Claro. Lo que pasa es que yo lo veo como un proceso continuo. Obvio. Es decir, vale, tengo otra identidad, pero ¿esta es la última identidad que voy a tener? No. ¿O hay más identidades? Claro. Un eterno. Bien. Lo que voy a presentar ahora es también
algo que habría que explicar desde la neurología materialista. ¿Bien? Hay chavales a los que se les quita la mitad del cerebro, un hemisferio entero, suele ser el izquierdo, por temas de epilepsias que son incontrolables. Sí. Bien. O bueno, en este caso, Alex, en 1980, pues tenía el lado izquierdo del cerebro lleno de una maraña de vasos sanguíneos anormales y entonces el chaval era mudo, ciego, estaba medio paralizado y epiléptico hasta los 8 años. Le quitaron medio hemisferio, o sea, el hemisferio izquierdo fuera. Sí. Y claro, ¿qué te supones, según lo que nos han contado, que va a pasar? Porque ese chaval está perdido. ¿Bien? Porque el hemisferio izquierdo del cerebro es el hemisferio racional, donde está el lenguaje y un montón de cosas, y lo va a perder. Bueno, pues resulta que el chico a los 10 meses empezó a hablar. A los 11 años pronunciaba como un extranjero y a los 16 hablaba extremadamente fluido. Es decir, el hemisferio opuesto había creado la estructura necesaria para poder hablar. Qué fuerte. Eso es lo que se llama plasticidad neuronal. Sí, es increíble, ¿no? Joder. Como que genera un nuevo camino para Joder. poder desarrollarse. Algo parecido la semana pasada que estuvimos ahí con la gente de la Épica y con Álvaro haciendo lo de la visión extraocular. Pues un poquito venía a decirnos que quitaros limitaciones, buscad tener el origen de vuestra infancia donde os dijeron no podéis hacer esto porque al final tienes un shock ahí, una limitación. Sí. Y como tú bien dices, Sí. podemos generar nuevos patrones, nuevos caminos y al final recuperar hasta capacidades que ni sabemos. Sí, pero ¿qué dice la ciencia? ¿Y qué es lo que piensa la gente normalmente? Pues que si le quitas la mitad del cerebro, en este caso el izquierdo, con poco te mueres, vale, como poco, ¿eh? Como poco. Claro, a lo mejor la ciencia habrá que revisarla. Lo que pasa es que son tan testarudos que no quieren. No. Bueno, Paco, no te quiero robar. Bueno, pero para eso estamos cada uno de nosotros, o con Paco y mucha otra gente que la Sí, está revisando y la sí. está compartiendo. No esperemos que lo hagan los otros, No. vamos a hacerlo nosotros, es lo de siempre, el camino individual. Si tenemos que esperar, ¿verdad, Paco, a que ellos hagan lo que tengan que hacer? Lo tenemos claro. Sí, Aquí cada uno a explorar su camino y a compartir con los demás. sin duda. Y ya está. Sin duda. Y entre 10 hacemos 10 vidas. O Sí, sea que señor. perfecto. Sí, señor. Bueno, interesante. Bueno, pues eso sí. un caso parecido ocurrió hace pocos años en España, en Málaga. Y el chaval ya tenía 17 años. Y utilizando técnicas de estimulación eléctrica, bien, lograron desplazar al hemisferio derecho la estructura, o que se generase la estructura del habla en el hemisferio derecho. Y luego le extirparon un tumor. Fijaros, ahí está el cráneo del tamaño del tumor. Hostia. Bien. Joder. Y el chaval siguió hablando. Es decir, se puede reprogramar otra parte del cerebro si le pones intención, si haces los ejercicios necesarios para que adopte las funciones que no debería tener. Es que somos una maquinaria perfecta, Paco. Claro, es que somos una maquinaria divina. El asunto es que lo divino necesitas darle una intención, necesitas imaginar y necesitas luego darle energía, darle fe para creértelo. Te entiendo. Y entonces lo creas. Claro. Exacto. La fe activa, que siempre hablamos. El ser mago, pero también conociendo lo que estás haciendo, ¿no? El ser y el saber de la mano. Eso es. Sí, sí. Eso es. Y ya los últimos casos. Lo que tenéis ahí a la derecha, arriba, son las radiografías del cerebro de un niño que nació con un 2% de la función cerebral. La zona negra es líquido. Hostia. Es el líquido falorraquídeo. Coño. Joder. ¿Bien? Joder. O sea, 2%. ¿No? La foto que tenéis más a la derecha es cuando ya tenía 4 años y el cerebro le fue creciendo. Sí. Bien. Pues este chaval con 2 años se sentaba derecho, es decir, normalmente con 6 meses ya se sientan. Bueno, pues le costó más. Con 2 años se sentaba derecho, jugaba videojuegos y con 4 sabía contar hasta 10, sostener un bolígrafo y calcar las letras con su nombre, Muy bien. faltándole más de la mitad del cerebro. Claro, un 70%. Sí, total. Entonces, ¿para qué vale el cerebro? Hostia, qué fuerte, Paco. Me cago en todo. Ya te ha hecho pensar, ¿eh? Coño, claro. Pero peor todavía, la foto de abajo, de nuevo, es otra radiografía, pero en este caso era de una persona que estaba en la universidad, que tenía 126 de cociente intelectual y que se graduó con matrícula en matemáticas. Sí. ¿Dónde está el cerebro de este? Hostia, ahora sí que. Ahora me está reventando el mío, que no es lo mismo. Bien.
Y también me revienta el mío cuando digo, ¿dónde están los relés? Que son los que organizan el funcionamiento de los órganos. Ya. Claro, el CPU, ¿dónde está aquí? Ya. Suponemos que pues el cerebro se habrá reconfigurado y si el hombre sigue vivo y sigue teniendo un funcionamiento normal, pues todas las funciones estarán en algún sitio. Claro, esto, Paco, lo vimos cuando hablamos un poquito, ¿no? Del corazón helicoidal y al final que los ADN son como antenas que bajan información. Campo L. Que los campos L. Entonces, un poquito, sí, tu cerebro, como masa más física, se puede reorganizar, pero al final la información no está en la materia, digamos, ¿no? Como dice Lanka, sino que está en otro lugar. Exacto. Bien, entonces, pues ahí yo pongo estos ejemplos para que nos demos cuenta de que siempre tenemos que estar buscando la excepción a la regla. Porque la excepción no confirma la regla. La excepción te va a estar abriendo un nuevo camino para que puedas ampliar la regla. Pero esto es brutal, Paco. Claro que es brutal, pero es que esto se sabe desde los años 70. Joder, este trozo de programa hay que verlo 2 veces, ¿eh? En la uni no lo pusieron. Sí. No, hombre, claro. Yo hablo por mí, ¿eh? Hay personas y espectadores que lo habrán pillado a la primera, seguro. Pero esto para verlo otra vez. Bien. ¿Por qué he traído todo esto? Pues precisamente para que nos demos cuenta de que la conciencia puede que tenga poder sobre la biología. Yo estoy convencido de que lo tiene. Sí, yo también. Hace unos meses estuve en una boda y me encontré una persona que me contaba su experiencia propia. Él estaba en Arabia y le picó un escorpión arábigo de cola gorda. Resulta que este escorpión no tiene antídoto, el veneno de este escorpión. El hombre entró en pánico con ganas de arrancarse el dedo a mordiscos, pero luego le vino como una iluminación en la que dijo, no existe la muerte. Eso sí, él tenía ya una preparación previa de entrenamiento budista, ¿vale? Estaba en un estado ya para poder llegar hasta ahí. Pero en esa situación de estrés le vino ese momento como de iluminación. En ese punto se tranquilizó y no tuvo ningún síntoma. No se le hinchó ni el dedo. Se volvió para España, le hicieron las pruebas en la clínica y le querían hacer un seguimiento, claro, porque debía tener alguna proteína en su sangre que le protegió del veneno y entonces se podía generar un antídoto. Ya. Y el hombre pues dijo, anda, yo me puedo ir, me voy. Pero fíjate, ni siquiera el veneno tiene por qué actuar si yo no me creo que tiene que actuar. ¿El poder de la mente entonces, Paco? Sí, pero incluso va más allá. La biología decide qué incorpora a sus células o qué no. Ya. Esto un poquito como el método Wim Hof, ¿no? Que nos explica a este hombre que al final también hace pruebas con dependiendo que le inyectan también de venenos y no desarrolla, porque él, bueno, a través de la respiración, pues como entra en unos estados distintos de oxigenación, me imagino, pero está creando su realidad y un poquito con el ejemplo que has puesto tú, el escorpión. Hay gente que no le afecta lo que le debería de afectar. O que le afecta a otros, sí. Bueno, y todo esto también relacionado con el efecto placebo y el efecto nocebo, que se conoce. Bueno, no se estudia en profundidad, pero se conoce, ¿no? Está ahí, no lo pueden esconder porque existe, sí. De hecho, habría como 2 niveles en ese efecto placebo y nocebo. Sí, o más. Se han hecho experimentos en animales y los animales también tienen ese efecto. ¿Bien? Pero es un efecto de aprendizaje del cuerpo. Es decir, cogieron unas ratas, les inyectaron morfina y luego hacían la prueba de inyectarles a una morfina y a otra suero salino. El 30% de las ratas, que es el porcentaje que más o menos suele funcionar con el placebo en los humanos, actuó como si realmente le hubiesen puesto morfina, de las que le pusieron el suero salino. Sí. Si les hacen pruebas sanguíneas, dentro de su cuerpo se están generando todas las cadenas moleculares como si le hubiesen puesto la morfina. Es decir, el cuerpo ha aprendido qué es lo que tiene que hacer y lo hace solo ante el estímulo que recibe. Imagínate, el Pavlov. ¿Bien? Claro. Ese es un tipo de placebo. Claro. Y de hecho, hubo seguidores de Pavlov que hicieron experimentos y comprobaron que el sistema inmunitario se podía hackear a base de asociaciones. Claro. ¿Vale? De hacerlo más potente o debilitarlo con asociaciones.
La cuestión es que el placebo en los humanos va más allá. Es lo que yo me imagino, es lo que mi cuerpo hace. Si yo me leo el prospecto de efectos secundarios de un placebo, a mí se me puede caer el pelo si uno de los efectos secundarios que pone ahí es que se me cae el pelo. Efectivamente. Claro. Por eso ponen el tabaco mata. Sí. En los humanos va más allá el poder. Mi imaginación manda sobre la biología. Exacto. Efectivamente. Por eso es tan terrible, Paco, cuando la gente que ha ido, por desgracia, tiene cáncer y le ha dicho el médico que tiene cáncer, te los petan en la cara sin ningún miramiento. Y eso lo interiorizas y te afecta el doble o el triple. Y puede incluso, hostia, pues ya está, me voy a morir. Y efectivamente. Bueno, te lo dicen ellos, te queda un mes. Te queda un mes. Sí. Ellos determinan. Sí. Otro programa activo. Sí. Es tremendísimo. Y más cuando hay miedo, ¿no? Con ese límbico que ya no puedes ni razonarlo con tu cerebro, al menos, el neurocórtex. O sea, es como que ya, ¡pum!, tienes el impacto y tu biología se lo cree. Madre mía. Paco, adelante. Bien, pues todo esto lo juntamos y ya tenemos la solución a la panderillas. Sí. No te lo creas. Claro. No te lo creas. Y ya está. Yo conozco gente que se las ha puesto todas y está como nunca. Porque confía ciegamente en la medicina. Ya. Si tú tienes fe, haces milagros. Tu cuerpo cambia. Así que es importante también el no transmitir ese miedo, lo mismo que lo hacen los médicos que te dicen te quedan 2 meses, bien, también no transmitir nosotros pues te va a pasar. Claro. Porque es una maldición. Claro. Estamos creando esa imagen en la mente del otro. Igualmente, lo primero siempre es prevenir. Entonces, para prevenir mejor no te la pongas, Paco, también te digo. O sea, obviamente que no... Porque te lo tienes que acabar creyendo. Y si te lo crees a medias, pues vas a tener efectos, está claro. Sí, pues, tienes que convencer de que no te va a hacer nada. Claro. O sea que si no te la quieres jugar también, pues evítalo. Yo prefiero no meterme nada que después no tenga que hacer un desarrollo más mental como para decir, no me va a pasar nada. Prefiero ya no tener que entrar en ese juego, no como de activarme. Pero bueno, sí, te entiendo lo que dices, Paco. Pues también. Mira, otro caso que me contó una amiga, una Elsa, fue que ella conoció el caso de un compañero de su madre, que era profesor, que se amputó las 2 primeras falanges del dedo y llegó a regenerar el dedo, la uña y la huella. Todo. Bien. Resulta que hay una empresa que lo hace. Bien, lo que pasa es que te ponen ahí un polvo especial para que el dedo crezca y no sé qué. Bueno, pues el hombre parece ser que lo hizo sin el polvo especial. Bien. Y parece que lo fundamental para que te crezca el dedo es que no te lo suturen, que dejen la herida abierta. Bien, y entonces el dedo va creciendo. De hecho, los dedos crecieron solos, que parece que se les olvida a los médicos. Qué cosas. Qué fuerte. Todo esto está relacionado con que hablas, ¿no? De crecer amputaciones de unas partes del cuerpo, con los campos L, ¿no? Al final, los campos áuricos a través del magnetismo y como tú decías, ¿no? Ese crecimiento y va rellenando y se va rellenando de materia el campo. Yo hice ese ejercicio, lo estoy haciendo, te lo digo de verdad, con mi corte del hacha, en el que quiero que se reúna la uña, no quiero que se me caiga. Quiero mantenerla y que se reúna. Y hasta ahora la verdad que no pareciera haber tenido un hachazo que perforó más de la mitad del dedo. O sea, perforó más de la mitad del dedo. O sea, ahí pueden ver la cicatriz. Esta parte del dedo me quedó literalmente colgando. Hace 12 días atrás. No me puse absolutamente nada. Y bueno, por ahora ahí vengo. Simplemente nada, un comentario. Muy bien, ¿No está para tocar la guitarra todavía? Sí, lo que me pasó en carne propia, literalmente, es lo que vos comentabas al principio, de haberme ido de acá de Suiza en el año 2019 y haber estado como unos 5 meses sin contacto con mi novia, y me habían salido prácticamente como si fuese sarna en la ingle. Y literalmente, a un nivel que yo le mandé fotos, ¿viste? Cuento esta intimidad, pero para que se entienda, ¿no? Sí. Porque estaba preocupado. Digo, pucha. Sí, estamos en confianza, tranquilo. Estamos en confianza, no se está escuchando a nadie. Digo, no, exacto. Pero era llamativo, porque ahí en la zona de donde está el isquiotibial, digamos, pero de la zona
interna. Y cuando volví, en 24 horas se me fue. O sea, me fui a dormir. Separación. Realmente me fui a dormir y me desperté sin ronchas. Tiene cojones. Y había estado unos 2 meses y medio con eso, que me picaba, me rascaba, se producía cáscara, etcétera, etcétera. Claro. Nada, lo dejo ahí como un dato. Curioso, la Fue separación. como una remisión espontánea. Sí, No lo podía creer, de hecho. No, ya te entiendo ya te entiendo ya. Pues curioso. Cuanto menos es curioso, pero bueno, es difícil entender todos estos conceptos porque parecen mágicos, ¿verdad? Bueno, claro, ¿no? Pero al menos estamos intentando, ahora, oye, a través de Paco, comprenderlos para luego tú empoderarte e incorporarlos. Pero es que la ciencia oficial es que ni entran en estas paranoias. Bueno, claro. Sigue, Paco, cariño. Sí. Pues un apunte para Iru. Las cicatrices, ¿para qué sirven? Joder, Adelante, no maestro, sé, no sé. ilustre. Sí, ilustre. Para unir. Eso lo sabemos. Incluso es social. La cicatriz sirve para no olvidar. Bien, muy bien. Entonces, Para recordar. la cicatriz me va a servir para recordar. No tengo que hacer el mongolo con el hacha. ¿Vale? Pues entonces se me va a quedar la cicatriz. Si yo me quito la culpa, me quito todo eso que está relacionado con el hacha, al final desaparece la cicatriz también. No jodas, tío. Que ese sería el segundo punto al que Paco Vinagre hoy nos ha querido traer. Ir un poquito más allá del programa biológico. De la adaptación, él ya está hablando de la sanación, ¿no? Paco, sí, corrígeme. Exacto. Pero también que nos demos cuenta que esos programas biológicos están asociados a muchas creencias sociales que tenemos. Bien. Y que esas frases que utilizamos así, como que no son nada, si las utilizamos es porque nuestro cerebro ya las ha puesto como una creencia. Y las va a cumplir. Se ha hecho el silencio, ¿eh? Sí, no, yo es que, claro, yo me estoy, no sé si Paco lo va a acabar relacionando con todo esto, pero claro, todo esto te vas a la mente, te vas a la conciencia, y Paco, como toca también, es terapeuta con temas de chamanismo, claro, todo el tema de la alteración de la conciencia, ¿no? ¿Dónde te pones tú fuera de tu consciente, de un modo pues más lejano, con más perspectiva, a verte a ti sin identificarte contigo ni con tus programas, como que lo ves desde otro punto de vista? Claro, ahí la sanación chamánica también, no sé hasta qué... tremenda. Las expectativas, las posibilidades que se te abren son infinitas prácticamente. Pues hacia ahí vamos andando. Olía un poquito. Hacia lo. No, pero claro, es que se mezcla, ¿no? Todo. La relación y coherencia. Claro. Y ahí vamos ahora, ¿no? A la sanación. Entonces, si decíamos que adaptación no es sanación, entonces, ¿qué es sanación? Vale, pues la sanación es lograr liberar completamente, y eso es complicado porque los conflictos suelen ser complejos, son como una malla, ¿vale? Tienes que liberar todas las emociones y todas las creencias asociadas a un estímulo, que puede ser una situación que viviste o incluso pueden ser pensamientos internos o sensaciones internas. Bien. Cuando liberas completamente eso, el programa se deshace porque no tiene energía y por lo tanto no puede tomar forma. ¿Bien? Pero tienes que encontrarlo todo. También la información que está por ahí diciendo cómo tienen que funcionar las cosas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues fundamentalmente hay 3 grupos de técnicas. Si el cuerpo tiene como tres piezas ese sistema, pues claro, cada grupo irá a una de esas piezas. Pues tenemos la vía mental, que funciona utilizando los lóbulos frontales del cerebro. Y los lóbulos frontales tienen la capacidad de hacer que las amígdalas, donde se guarda la emoción, reaprendan. Es decir, se den cuenta como que esa reacción emocional que estás teniendo no es necesaria y entonces la eliminas o la cambias por otra. ¿Vale? Y ahí se enfocarían todas las técnicas de atención, todos tipos de meditaciones y ese tipo de cosas. Vale. La siguiente vía sería la vía que trabaja con la emoción. Y esta vía funciona porque si tú activas emociones positivas, placenteras, ¿bien?, en la amígdala se empiezan a debilitar las emociones asociadas con la rabia y el miedo. Por lo tanto, cuanto más placer generes, más debilitas, más liberas esas otras emociones que son las que te están metiendo en ese estado de conflicto. ¿Vale?
Pues ahí tenemos desde las caricias a los masajes, los mudras, porque esos sonidos están, bueno, mudras, esas posiciones están asociadas con emociones positivas, los mantras, las visualizaciones, actividades placenteras de qué es lo que más te gusta hacer, pues me gusta bailar, me gusta partir troncos con el hacha, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pues pero para ti está rebajando la tensión. Y una de esas, por ejemplo, es el deporte. Claro. El deporte, si tú lo vives de una manera placentera, estás permitiendo que se descargue toda la tensión del cuerpo. Ya. Así que también es otra herramienta. Y ese deporte también activa la vía física. ¿Bien? En nuestro cuerpo tenemos el sistema simpático, que es el que nos mete en el estrés, y el sistema parasimpático, que es el que activa la descarga de tensión. Entonces, hay actividades o sistemas, técnicas que pueden activar ese sistema parasimpático, como puede ser sistemas que activen el nervio vago, que es un nervio que va desde el cerebro a todos los órganos internos, y por donde pase, si logras moverlo, empieza a enviar señales de relajación. Entonces, una de las zonas por las que pasa es la garganta. Si tú haces vibrar la garganta, entonces el nervio vago empieza a enviar señales de relajación. También atraviesa el diafragma. Entonces, respiraciones que movilicen el diafragma también hacen que entres en relajación. El salivar. O sea, que tiene un montón de sistemas para lograr activar el nervio vago. También existen lo que se llaman temblores neurogénicos, que es la manera básica del cerebro casi reptiliano que tiene de descargar la tensión muscular. Bien, cuando hacemos mucho ejercicio y de repente los brazos se ponen a temblar, bien, en realidad casi no tiene tanto que ver con que esté cansado el brazo, sino que gracias a que lo cansas, el brazo ya puede soltar la tensión que antes bloqueabas con la tensión muscular. Y al cansarlo ya no la puedes mantener y el cuerpo descarga. Pues ahí tienes ejercicios como es el TRE, técnicas de liberación de tensión, que te enseñan cómo cansar diferentes grupos musculares del cuerpo para que luego haya ese temblor que es el que permite toda la descarga. Si os fijáis, las técnicas físicas repiten todo lo que vemos en los animales. Cuando un perro entra en tensión, luego empieza a bostezar, se sacude, tiembla, estira. Bien, todo eso es la manera natural de descargar la tensión. Luego, si lo hacemos nosotros, también nos va a ayudar. Sí. Bueno, y también incluso pues tenéis técnicas energéticas y acupuntura y todo este tipo de cosas, ¿vale? En el fondo, las técnicas normalmente tocan varias vías, no solo una, sino que puedes tocar la vía emocional y física, vía emocional y mental, la física y emocional, todo lo vas combinando, ¿vale? Entonces, realmente da exactamente igual la técnica que uses para descargar la tensión. No es que haya unas mucho mejores que otras. Lo importante es que tú te encuentres cómodo con la técnica que estás usando. Si no estás cómodo, pues si lo que buscabas es relajarte y estás en tensión porque no te gusta, pues no va a funcionar, ¿vale? Pero aquí entramos en el punto clave, el trauma. Cuando vivimos ese biochoque tan dramático que llega a una intensidad que nuestro sistema subconsciente de defensa no puede gestionar, ¿bien? Se producen cambios en el riego sanguíneo de las diferentes zonas del cerebro. Y cuando la emoción es muy intensa, los lóbulos frontales, que son los de la función ejecutiva, los que me permiten decidir, mantener la atención, todo lo que nos hace así como humanos, empiezan a perder riego sanguíneo hasta llegar a un momento en que se bloquean. ¿Bien? Por eso, cuando hay traumas, entramos en respuestas automáticas sin capacidad de razonar nada. Es un cambio en el riego sanguíneo del cerebro. Luego da igual que le digas a la persona, contrólate. Es que ni te puede entender en ese estado. Bien. Por tanto, todas las técnicas de atención dejan de funcionar. Porque los lóbulos frontales, que son los que median la atención, no funcionan. Ahí te tienes que ir a las técnicas emocionales o físicas. Como la respiración. Cargar la tensión. Bien. Luego, nuestra psicología occidental, que se basa en hablar, no vale para nada. Bien. Los psicólogos realmente son inteligentes y saben que tienen que añadir otras técnicas.
Y poco a poco pues van metiendo todas las técnicas de relajación, mindfulness y todo lo que se les ocurre, porque realmente eso es lo que logra los cambios. Bien. Lo de hablar es para los últimos detalles. Encontrar algún tipo de creencia que se queda por ahí. Y también lo que suele ocurrir es que hay bloqueos internos al cambio, porque tenemos miedo a lo que puede pasar si soltamos lo que estamos sintiendo. Bien. Tener miedo al miedo es casi lo peor, porque es un bucle, se activa más la emoción, se bloquean más los lóbulos frontales y ya olvídate. Claro. ¿Vale? Pues, ¿se puede trabajar desde lo físico y desde lo emocional estos estados? Sí, se puede, pero tienes que hacer anclajes positivos, es decir, cuando la persona está tranquila, llevarle al mejor momento de su vida y que lo asocie a una palabra, a un gesto, a una imagen. La estampita de la Virgen es eso. Sí. Bien. Una imagen que me mete en un estado muy positivo y por lo tanto puedo descargar tensión. Y también hay técnicas físicas y energéticas que pueden ayudarte en ese proceso. Pero ya te digo, si además de eso se junta el bloqueo, el miedo al cambio, entonces se hace un proceso muy largo. Bien. Y aquí es donde volvemos a las técnicas ancestrales, la cuarta vía. La cuarta vía se está experimentando por segunda vez, porque empezó a experimentarse en los años 50 y en los 70 se prohibió, y son los psicodélicos. Y se están experimentando pues del 2005-2010 con resultados espectaculares en temas de depresión profunda resistente al tratamiento normal y para traumas, pero ya os lo voy a contar qué es lo diferente. Las tradiciones ancestrales saben que eso funciona porque lo han usado toda la vida. Toda la vida. Bien. ¿Qué es lo especial que tienen esas medicinas? Que ese es el nombre real. Bien. Lo otro, lo de llamar medicinas a las drogas químicas, pues es lo que hacen siempre, ¿no? Secuestrar el nombre de las cosas original para luego ponerle un significado que no es el real. Pues las sustancias psicotrópicas lo que realizan es un reseteo de nuestro sistema neuronal, de nuestras estructuras internas, esas que están bloqueando el cambio. Y al hacer ese reseteo, abrir la cárcel, ¿bien? Puedes mirar fuera, darte cuenta de qué pasa si sales de ese estado, sentir que todo está bien, y entonces se vuelve a reconfigurar de una manera diferente el cerebro, por lo que sales de ese bloqueo. Y además acompañado, creo que si se hace bien, si da el resultado que se busca, acompañado de una sensación de amor, de abrirse el corazón, ¿no? Entonces que eso lo envuelve y hace, no sé si desaparecer la cicatriz que había, pero en buena medida te hace superarlo. Sí, y otro punto, Paco, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Has dicho la frase, lo peor que puedes hacer es tenerle miedo al miedo, ¿no? Yo creo que nos han domesticado como, no sé, como especie de alguna manera, dándonos comodidad, dándonos una seguridad, volviéndonos sedentarios y probablemente en ese mundo más salvaje, más natural, donde éramos nómadas a lo mejor, que íbamos cambiando dependiendo de la estación y del clima, ahí vivían las cosas distintas, ¿no? Entonces el miedo lo afrontabas y bueno, también los miedos a la medicina hoy en día se tienen por mucha gente porque le tiene pánico a qué me puede pasar, ¿no? Y entonces salirse de la alopática que te da, aunque sea una falsa seguridad, te cuesta mucho. Sí, sí, sí. Vamos, eso, sobre todo en los casos de cáncer, que pueden tener clarísimo que la quimio no sirve para nada, como demuestran los propios estudios de la medicina alopática, que de hecho genera más problemas que ayuda. Pero luego está la presión de la familia y el no quiero escuchar el te lo dije o me equivoqué. Bien. Entonces ahí también hay que tener en cuenta como terapeuta que tu labor es acompañar a la persona, no arrastrarla. Sí, obvio. No cogerla de los pelos. Cada uno tiene sus límites. Sí. Es que esa persona se vuelva adulta en ese aspecto de su vida. Bien. Y no podemos hacer lo mismo que nos hacían de cuando éramos adolescentes. No, ya lo hago por ti o no lo hagas porque no sabes. Sí. No, yo te tengo que dar el espacio para que lo hagas tú. Yo te acompaño. De hecho, el otro día me lo decía el doctor Mate, que él, ¿qué le dice a los pacientes? ¿Quieres tomar quimio? Bueno, yo no estaría de acuerdo, pero si lo quieres hacer, yo te acompaño. Esa es la clave.
¿Bien? Claro. Siempre hay que respetar a la persona que tienes delante si quieres que se abra a ti, porque ese es el camino en el que luego empieza esa transformación, si no se vuelve a bloquear. Bueno, pues como comentabais, el tema de los enteógenos o los psicotrópicos, lo fundamental es confiar en la persona con la que vas a tomar esto. ¿Bien? Porque vas a abrir tu cárcel mental, van a bajar tus defensas. Si tú tienes miedo, se va a activar el miedo. Y entonces vas a tener un montón de imágenes mentales y sensaciones físicas llevadas por ese miedo. Entonces, eso es el mal viaje. ¿Vale? Si tú estás en un ambiente de confianza en el que te sientes seguro, pues entonces tus malos viajes no se dan, porque rápidamente descargas esa sensación y continúa ese proceso de reseteo interno. ¿Bien? Pero yo aquí le daría un punto a el desarrollo moderno, que es el MDMA, el éxtasis, que seguro que también en la antigüedad se utilizaba. Todos conocemos las historias de las pociones de amor, ¿no? Bueno, cuando tomas éxtasis llegas a ese estado de amor, pero es un amor incondicional, no es el amor erótico o enamoramiento, no, es un amor en el que todo está bien, en el que le puedes hablar a la persona que tienes delante honestamente, porque no hay nada en tu pecho que esté cerrado, e incluso te puedes hablar a ti honestamente sin sufrir. Y eso es lo que necesita una persona que ha vivido un trauma. Poder abrazarse a sí mismo sin miedo, claro, sin rechazo, sin sentir culpa, sin sentir vergüenza. Sí. Y esta es la herramienta que están utilizando ahora en muchas universidades y que creo que ya está permitido en Australia el uso por parte de psiquiatras, eso sí, controlado. Esta herramienta es la que están utilizando para tratar traumas, porque ese estado es el que te permite aceptar todo lo que hay. ¿Ya? Fíjate si juntas eso con unos enteógenos. El viaje malo ya no se te puede dar, porque da igual lo que venga. Lo puedes aceptar, lo puedes sentir y lo puedes dejar ir. Ya. Mira, y aquí no lo vamos a volver a comentar, pero rápidamente compartimos la experiencia cuando estuvimos en Perú, de la toma de ayahuasca, con la chacruna también, y tremendo. Yo vine diciendo, normal que le llamen medicina, porque realmente es que te sana porque revives el conflicto, lo lloras, lo abrazas, lo amas, a ti, al conflicto, a la otra persona con el que supuestamente lo tuviste, y es impresionante cómo se te abre el corazón, ¿no? El amor incondicional del que hablabas, Paco. Así que tremendo la palabra sanación, medicina, que por algo le llamaban, ¿no? No para hacerlo de forma lúdica como muchas veces se ha hecho, etcétera, sino que la intención que le ponen también los chamanes a todo ello, de hacerlo en una ceremonia y con ese propósito y para llegar a ese punto de sanación. El uso lúdico que hacen los chavales, yo creo que es el uso inconsciente, el uso de tu inconsciente de esa herramienta que saben que puede ser sanadora. Y te guían, va a ser mucho más fácil. Bien, pero ellos están intuyendo que ahí hay algo que les puede ayudar. De hecho, yo estoy súper contento de saber que los psiquiatras necesitan a los psicodélicos para poder salvarse. Los psiquiatras ahora mismo están totalmente hundidos. En Estados Unidos ya están cayendo las demandas por todo el tema de los opiáceos y todo esto. Y entonces tienen que agarrarse a algo que funcione para poder salvarse. Y se han agarrado a los psicodélicos. Maravilloso. ¿Por qué? Porque por un lado la gente va a sanar, pero por otro lado los psicodélicos tienen un efecto más allá de vaciar y resetear. Es que los psicodélicos, ese es el efecto que tienen internamente. Empiezan a reconectar todas las partes del cerebro. ¿Bien? Todas esas cajas que la educación ha realizado, el psicodélico se las revienta. Y empiezas a conectar todo con todo. Y entonces le das un sentido diferente a toda la información que tienes en ti. ¿Bien? No solo con un viaje. Pues mismo necesitas varios. ¿Bien? Y el segundo efecto que tienen los psicodélicos es que se empieza a apagar una estructura del cerebro que se llama la red neuronal por defecto, que es la que está asociada con tu sentido de identidad. ¿Bien? Y eso realmente es la explicación neurológica de
esa frase de muerte y resurrección de lo iniciático. Esa red neuronal se apaga, por lo tanto ya no te identificas con eso, el cerebro hace un reseteo, conecta con otras cosas y cuando vuelves ya no eres el mismo. Has renacido. Sí, totalmente. Es la misma estructura interna. Y dependiendo de las zonas del cerebro que se apaguen, pues vas sintiendo cosas diferentes. Si se apagan los lóbulos frontales, sientes dicha. Y lo que nos hace humanos también es lo que nos hace sufrir. Curioso, ¿eh? No hay preocupaciones y muchas más cosas, ¿no? Pues fijaros, habréis oído alguna vez aquella frase de usamos solo el 10% del cerebro, ¿no? Sí, un clásico. Sí. Que te suelen decir, no, eso es mentira. Mira los gráficos. Sí, seguramente tenemos 1000 capacidades, como hemos hablado antes, ¿no? De la visión extraocular, y vete a saber tú qué otras que están ahí, no sé si escondidas o latentes, esperando que activarlas. Eso es, cuando se apaga tu cárcel mental, se ilumina el cerebro. Eres capaz de una creatividad brutal y acceder a otras cualidades. Bien, que lo he dejado para lo último. Acceder a estados no ordinarios de conciencia, que esta es como la parte que, claro, en la ciencia oficial no se contempla por ningún lado, pero el uso de psicodélicos va a activar en la gente. Va a conectar con una percepción de la realidad más allá de lo material. Y esto va a abrir una reconexión con la espiritualidad en masa, porque vas a sentir en ti todo eso de lo que te hablaba la espiritualidad. Vas a sentir en ti que hay una unidad. Estás conectado con todo. Todo está vivo. Sientes un amor incondicional por todo lo que hay. ¿Bien? Y que además el tiempo y el espacio no te condicionan, porque puedes ir al pasado, puedes sanarlo, puedes irte al futuro, crear lo que te dé la gana. Y todo eso gracias a el estado en el que entras por esas sustancias. O sea que os estoy diciendo que por salvarse, los psiquiatras pueden ayudar a que esto avance a una velocidad increíble. El propio cambio de paradigma de la humanidad. La vida siempre se hace camino por las maneras que a lo mejor nadie piensa, ¿no? Y a lo mejor esta sociedad, Paco, para dar una vuelta a esto que han construido, para llevarlo hacia un bien común, necesitamos obviamente vibrar desde otro punto de vista y ver las cosas diferentes. Y capaz que este es el camino que ha encontrado, llámale, no sé, el ente superior a través del éter, como para dar una solución, ¿eh? Entre todos. No, pero como dice Paco, también han estado siempre en multitud de civilizaciones antiguas, ¿no? Con Paco a veces lo hemos hablado, los famosos mitos de Eleusis, también ahí en la antigua Grecia, todo el tema iniciático de un montón de culturas, de civilizaciones que han habido, que no era irte al bosque solo con los ojos vendados, que a lo mejor también, sino seguramente sería pasar por un proceso pues de enteógenos, de profundizar en uno mismo, de sanar conflictos y a raíz de eso pues poder despertar el corazón y ese amor incondicional y esa conexión con todos y con todo. La cosa es que el uso que se ha hecho normalmente de estas sustancias siempre se ha intentado controlar. Claro. Y entonces te lo pueden controlar desde el Estado a través del miedo o te lo pueden controlar a través de generarte la sensación de ser una élite. Porque no necesitas sustancias para entrar en estos estados. Si tú mortificas tu cuerpo hasta llegar al límite, tu propio cerebro va a generar DMT. Claro. ¿En qué libro figura esa técnica de golpearse la espalda con látigos hasta llegar a... La monita secreta. Sí, exactamente. ¿Cuántos puntos? También, aprovecho en este punto que vos estás nombrando, Paco, que ya te has llevado 500 puntos. El tema, ¿no? Cuando empezó a intervenir la CIA en la sintetización química de algunos de los factores necesarios para tener estas experiencias y de alguna manera también estás interviniendo aquella poción natural que dio la creación, ¿no es cierto? Eso creo que también pueden llegar a anular o intervenir de una manera que no es necesaria, digamos, si uno quiere hacer este tipo de práctica, mejor ir a lo natural, por ejemplo. Sí, por supuesto, y además en cada sitio tienes la medicina que yo estoy convencido que es para la gente de ese sitio, porque cada uno tenemos una cultura diferente, tenemos unos arquetipos diferentes y entonces
no es lo mismo el Amazonas y cómo entienden la vida los nativos del Amazonas que cómo la entendemos aquí. Claro. En el Amazonas se entiende de una manera totalmente diferente aquí. Y nos hemos traído la sustancia del Amazonas, la ayahuasca, y aquí tenemos setas. ¿Bien? Y los viajes internamente son similares, pero los efectos físicos para nada. Es como la fruta y la verdura. Al final la autóctona es la que está más relacionada contigo, ¿no? Mientras que las setas son más suaves. Y de hecho creo que también un gran, no sé si daño, pero sí estratégicamente creo que han logrado, por lo menos en aquella época, estoy hablando ya Woodstock de los 70 y demás, que cuando comienza toda esta filosofía, y creo que en esa ingeniería social en donde siempre han tratado de cuando uno dice, bueno, si no puedo contra ellos, me les uno, y otros dicen, si no puedo contra ellos, intento desviarlos. Y creo que más allá de la intervención de la sintetización de alguno de esos productos naturales, esa intervención asociándolo con el divertimento, ¿no? Con el entretenimiento y con toda otra filosofía que no es lo mismo, y vos lo mencionabas en un momento, no es lo mismo lo que hoy mucha gente hace, que consume eso adentro de un departamento mirando el techo, que ir a practicar la propia ceremonia guiada, ¿no? En el ámbito concreto en donde eso se tiene que desarrollar. Claro. El asunto es, yo no sé si el expandir estas sustancias al público es un hecho por parte de los que quieren controlarlo. Bien, porque podemos ver el reflejo en la historia. En la historia teníamos los misterios eleusinos que estaban controlados por el Estado. Es decir, podían ir todos los griegos, pero tenías que tirarte un año de preparación. ¿Quién puede hacer eso? Ya reduces. Tú estás diciendo, no, todos podéis, pero en el fondo es el que tenga pasta es el único que viene aquí. Y luego están los misterios de Dionisos, de Baco. Y esos eran para todos, pero esos son las bacanales. Ahí hay desenfreno. Y bueno, por eso ahí está Woodstock en respecto al chamanismo natural, es la equivalencia, entre comillas. Sí, pero el asunto es, tú fíjate, ¿por qué se declaró el enemigo número 1 de Estados Unidos el LSD? Sí. Porque no a los soldados. Nadie se quería apuntar, todos querían hacer el amor y no la guerra. Sí, igual que con la marihuana hoy en día, ¿no? La guerra. Por la toma de LSD, descontrolada. Bien. Ese descontrol está haciendo cambios en la gente. Quieran o no, empiezan a ver las cosas de otro modo. Y se les hunde la estructura. Y claro, le decían que fuera la guerra al presidente de Estados Unidos. Y ellos estaban, creando otra realidad. Y ya no por el tema de lúdico y tal, pero que realmente están en otra realidad y muy distinta, muy diferente, opositar, o sea, totalmente en contra, en oposición a lo que quería el gobierno, ¿no? Que era sobre todo seguir a la población, en este caso a una guerra y hacia tantas otras sociedades de consumo, etcétera. Pues para mí es clarísimo el efecto del LSD en todo ese proceso. Es decir, ¿cómo logras cambiar a la gente tan rápido? Cuando has tenido 2 guerras mundiales antes, ¿eh? Sí. O sea, la educación es para eso. ¿Cómo logras sacar a toda esa gente pacifista tan rápido? Yendo a su conciencia. Tienes una experiencia interna tuya propia que te convence de eso, o mentalmente te cuesta un montón de tiempo. Bueno, estamos al filo de las 9:30 de la noche. Estoy escuchando ruidos, yo sé que son los estómagos que suelen... ¿no? Que hay hambre, ¿no? Si quieres... Bacanales, Julio, bacanales. ¿Bacanales? ¿Qué es eso, bacanales? Es que soy... Yo creo que hay hambre de conocimiento, sobre todo. Sin duda. Creo en todos nosotros y en la gente de Canal 5. Sin duda. No sé si podemos ir terminando la exposición, Paco. Si tienes que coger 5 minutos. Sí, exacto. Pues nada, lo que deciros que en libertademocional.es, que es la web que tenemos, bien, y también su canal de YouTube, pues podéis encontrar talleres como por ejemplo Sanando Vivencias Traumáticas. Hay otro taller también para trabajar con la ansiedad y tenéis ese seminario que son 18 horas de explicación detallada de todo esto que hemos ido comentando y muchas otras cosas. Y el que quiera más información, pues también hacemos cursos de terapeutas chamánicos para aprender técnicas de aplicárselas uno mismo.
Bien. Y que todo eso lo tenéis ahí disponible en la web y os encantados de poder ayudar. libertademocional.com, ¿has dicho? .es. .es, vale. Ahí lo tenemos, perfecto. Libertad emocional, perdón. Oye, pues muchísimas gracias, Paco. A mí me ha encantado. La verdad que toda la información, como siempre, que traes, y sobre todo esta, pues ¿no? Sí. Más natural y para aprovechar, como también seguro que hacen los animales, pues esas cosas o esas, no sé, sustancias que podemos encontrar en la naturaleza, entre otras, pero sobre todo con comprensión y entendimiento de todos nuestros procesos biológicos, cerebrales y mentales. Así que, maestro, te veo prontito, que sé que vas a venir para Barcelona a Prueba el 21, así que seguramente ahí nos veremos el mes que viene. Y nada, Paco, cuando estaremos por aquí. Y habrá que ir a hacerte una visita o en conjunto. Sí. Ya sabes, de un poquito para probar una terapia. Que seguro que todos tenemos ahí algunas cosas que sanarnos. Genial. Cuando queráis. Y nada, muchísimas gracias por el tiempo, Julio. Nada, hombre. A todos vosotros y a todos los que nos escucháis, pues un abrazo muy grande. Me apunto a la terapia, Paco. Sí, tremendo. Sí. Me apunto. David. Nada, yo infinitas gracias, Paco, de verdad, por toda la información, por cómo la compartes, con el corazón, con la conciencia, por encima estás tan cercano a nosotros y por darte el tiempo de compartirlo. Así que, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Gracias, chiquitín. Gracias. Cuídate mucho y de corazón, gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer, Julio. Gracias, Paco, un abrazo grande. Gracias. Hasta luego, Paco.